eh, vamos a hablar de la cruz y la resurrección, y creo que este tema en el PowerPoint se llama La cruz y la resurrección, pero yo he estado pensando qué título ponerle. Creo que le asienta más algo relacionado como mira hacia arriba. Mira hacia arriba. ¿Quién ha visto la película No mires arriba? La de Leonardo DiCaprio, ¿la han visto? ¿La han visto? Esa película que es como una crítica social bien fuerte, ¿no? Como una crítica social bien fuerte. Hace poco salió en Netflix y es esta película que tuvo un montón de nominaciones a premios, aunque no lo que tuvo un montón de nominaciones. Se llama No mires hacia arriba, algo así. Y se trata de unos astrónomos que descubren un meteorito que viene directo hacia la Tierra y está a punto de acabar con la humanidad. Por si acaso yo vendo suscripciones a Netflix, no. Y por tratar de explicar la gravedad del asunto de este meteorito que está dirigido hacia la Tierra, por la gravedad en cómo lo empiezan a anunciar, todo el mundo, la prensa, los gobiernos los excluyen y se empieza al punto que lo forman como una batalla contra ellos para desprestigiarlos y se levanta como un movimiento como político de aquellos que aceptaban la verdad y otro movimiento de los que no aceptaban la verdad y los que estaban en contra de aceptar la verdad se llamaban los no mires arriba, porque si mirabas para arriba ibas a ver el meteorito en dirección hacia la Tierra y los otros que sí querían aceptar la verdad se llamaban el movimiento mira hacia arriba, porque era como date cuenta de la verdad, unos a favor y otros en contra. Y al final, ya que salió hace tiempo y si no la has visto, lo siento, te voy a decir al final la humanidad muere. y esa película es una crítica a la cultura de hoy. Es una crítica a la cultura de hoy. Que esta cultura que vivimos, este tiempo, que la gente se ofende apenas alguien dice algo que no le acomoda a la mayoría. Vivimos en tiempos de patrones de conducta social que tratan de impedir que se diga la verdad en la cara. Y este tiempo se valora más que a uno le mientan a la cara mientras no te moleste. Mientras no te moleste. A que se diga la verdad, aunque digas la verdad con todo el tacto y el amor del mundo. Es una intolerancia generalizada. Y yo lo podría resumir en 3 palabras, que es que la verdad ofende. La verdad ofende. Ha llegado a tal punto que uno ni siquiera puede decir si piensa igual o no que el otro. Hoy en día ya una persona de derecha no puede conversar con una persona de izquierda, ¿no? Por eso la gente se desahoga en las redes sociales y tiran basura, porque por lo menos lo tiran ahí y no te lo dicen a la cara, ¿no? Y no son capaces de hablar con respeto, de respetar la posición del otro, las diferentes posturas. Hoy las diferencias no crean un debate que nutre. Hoy las diferencias dividen. Y no importa si lo que alguien dice es verdad, lo que le importa a la gente hoy es que no te ofenda. Eso es todo lo que le importa. Así que tú verás si miras hacia arriba o no. Pero vamos a hablar de la verdad. Vamos a hablar de la verdad. Hay una realidad más trascendente. Tenemos hambre de saber la verdad. Tenemos hambre de comprenderla. Siempre ha habido algo adentro de nosotros que nos inspira a seguir creyendo que hay algo más profundo, que se puede tocar mucho más y sentirse mucho más real de lo que yo puedo tocar delante mío. El problema es que si finalmente llegas a encontrar eso, que es más real de lo que puedes ver, y si te das cuenta que eso no le va a gustar a algunas personas, o quizás al resto no le va a gustar la noticia que encontraste, vas a tener 2 opciones. Lo dices y sufres las consecuencias del rechazo de la gente alrededor tuyo, o te lo llevas a la tumba y dejas a los demás enceguecidos. Tienes esas 2 opciones. En el siglo XV había un científico que se llamaba Copérnico,
que después de mucha investigación, él tenía un montón de títulos, era filósofo, científico, matemático, trabajaba para la iglesia, era teólogo, era un montón de cosas. Él fue el que, no solo, para ese tiempo se creía que la Tierra era plana, ¿no es cierto? ¿Quiénes aquí creen que la Tierra es plana, aparte de Toño? Sí, ahí está. Acá tenemos un terraplanista por aquí. Eh, Él fue el primero que demostró que la Tierra era redonda. Hasta antes habían teorías, pero él fue el primero que demostró científicamente que la Tierra era redonda. Y nunca, fíjense, por el tiempo en que vivía, nunca se atrevió a demostrar nunca se atrevió, perdón, a publicar sus descubrimientos por temor a cómo iba a reaccionar la sociedad en la que él vivía. Recién aparecieron sus obras, se permitió que se exponga. Aparecieron sus escritos, sus investigaciones, cuando él estaba en el lecho de su muerte, ya a punto de morir. Y en ese tiempo, al igual que hoy, era un tiempo en que la humanidad se sentía el centro de la historia. A Copérnico le iba a costar mucho, iba a ser un sacrificio muy grande y un precio muy alto que pagar, enseñarle a la humanidad que no somos el centro del universo. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que Jesús es. La verdad está en una persona. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que en un día como hoy, Jesús, después de haber estado 3 días muerto, Él resucitó. Él venció la muerte. Él venció al pecado. Esa es la verdad. Y lo afirmamos, lo creemos con una verdad absoluta, innegable. Jesús dijo, justamente hablando acerca de la verdad, en Juan 18:37, dice, yo para esto nací, para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad, escucha mi voz. Y hoy cualquier persona con 2 dedos de frente que investigue un poquito acerca de la veracidad de la existencia de Jesús, se va a dar cuenta que es innegable. Porque negar la vida, negar el ministerio, negar los milagros, negar la muerte y resurrección, hoy en día con toda la información que hay disponible científicamente es absurdo. Fíjate que más de 500 personas afirmaron haberlo visto después que resucitó, haberlo visto ascender al cielo, flotar en el aire y que se lo lleve una nube. Más de 500 personas afirmaron eso. Sus seguidores más cercanos siguieron proclamando su mensaje por más de 40 años. Fueron perseverantes a pesar de ser torturados, a pesar de ser perseguidos, a pesar de ser asesinados por afirmar esta verdad sin arrepentirse ni negarla. Hay un científico que se llama Karl Barth, que es uno de los... Ahí está, gracias, ahí está para que lean. Gracias, Dani. Uno de los teólogos más influyentes del siglo XIX. Él dijo lo siguiente, dijo, el Evangelio no es una verdad en medio de otras verdades. Más bien, coloca un signo de interrogación delante de las otras verdades. Lo que está diciendo es que solo hay una verdad. Solo hay una verdad. Y si lees la Biblia, necesitas entender que Jesús estaba diciendo que Él no vino a complacer nuestras conciencias, no vino a aplacar nuestras conciencias, ni a decir las cosas como las queríamos escuchar. Él no estaba del lado de quienes se sentirían ofendidos por su mensaje. Él no calmó su mensaje por temor a quienes se ofenderían. Jesús, en el caso de la película de Netflix, sería de los que te estarían diciendo, mira hacia arriba. Sería el promotor de decir, mira hacia arriba. Yo vengo a decirte que mires hacia arriba.
Y en el Antiguo Testamento, el darte cuenta de cuándo vendría el Señor, se le conocía como el día del Señor. El día del Señor. En todo el Antiguo Testamento se habla de este momento, de cuándo llegará el día del Señor. Era una expresión para resumir el momento en que el juicio del Señor se desatará con todo el despliegue de su poder sobre toda la humanidad. La mayoría de las profecías del Mesías recalcaban que cuando venga, cuando Él se manifieste, sería un día fatal para los enemigos del Señor. Y cuando Cristo comienza su ministerio, se comienza a crear la expectativa que Jesús traería consigo mismo el fuego del cielo y lo desataría sobre los romanos. Y Cristo, ante la sorpresa de todo, más encima afirmó que el tiempo se ha cumplido. Vamos a ver Lucas, capítulo 4, del 17 al 21, en este momento en que Jesús lo afirma. Dice, le dieron el rollo del profeta Isaías. Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde está escrito lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Lo enrolló de nuevo, se lo entregó al ayudante y se sentó. Todas las miradas en la sinagoga se fijaron en él. Después Jesús comenzó a hablarles. La escritura que acaban de oír se ha cumplido este mismo día. Y de repente, todas las profecías ya no eran una esperanza futura, eran una esperanza presente. Era la revelación y la expectativa de que ha llegado el momento. Jesús comenzó a proclamar la buena noticia de que el reino de Dios se había acercado. Lo empezó a demostrar sanando enfermos por todos lados. Los demonios, el reino de las tinieblas, no soportaban su presencia, y cuando Él pasaba cerca se sentían tan atormentados que tenían que huir. Y ante una palabra de Jesús se iban. El reino de Dios se estaba manifestando. ¿Pero qué significaba esto? ¿Qué significaba esto? ¿Estaba llegando la hora del juicio final? Veamos qué dice la Biblia. En Juan 3, versículos 17 y 18, dice: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Queridos amigos, esta es la verdad. Esta es la verdad. Innegable. Y tenemos un acusador, alguien que nos acusa. Si nunca interiorizamos de verdad la realidad de que sí hubo un juicio, y esto necesito que entiendas bien, la expectativa del reino era que Dios vendría y desataría su juicio, pero sí hubo un juicio donde el acusador nos llevó a ti y a mí delante de Dios. Y en ese juicio, lamento decirte, hemos sido encontrados culpables. Y hablamos de eso un poquito en la cena, cuando tuvimos la Santa Cena. Y quiero decirte algo, y ese juicio en que tú y yo hemos sido encontrados culpables, era justo. Merecíamos ese castigo. Incluso hay una escena en la Biblia, una visión en el Antiguo Testamento que tuvo Zacarías que muestra el mundo espiritual en esos momentos. En Zacarías capítulo 3 versículo 1 dice: entonces me mostró a Josué, el sumo sacerdote, que estaba de pie ante el ángel del Señor, y a Satanás, quien estaba a su mano derecha como parte acusadora. ¿Puedes imaginarte la escena como de juzgado, de juicio? La parte defensora y la parte acusadora. Y eso lo experimentamos a diario.
Cuando permitimos en nuestros corazones que entre una actitud religiosa y empezamos a condenar a los demás, o cuando alguien te empieza a condenar a ti y dejarse usar por el enemigo. Porque el condenador siempre necesita una víctima para quedar como el justiciero divino. Incluso si alguna vez llegamos a ver una escena así en la iglesia, necesitas saber quién es efectivamente el que está moviendo a que se expongan los pecados de los demás de forma acusadora. Una cosa es sentenciar a muerte y otra cosa es corregir en amor. Pero vamos a ver cuál es la intención de Dios, porque ya entendemos, hay una parte acusadora, pero también cuál es la intención de Dios. En Apocalipsis 12, versículo 10 dice: luego oí en el cielo un gran clamor: han llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Ha llegado ya la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba de día y de noche delante de nuestro Dios. Entonces tenemos un acusador, pero sí llegará un momento en que ese acusador será removido para siempre. Y otra verdad que sucedió en la cruz es que hubo una sentencia efectivamente sobre nosotros, sobre ti, sobre mí, y hubo una ejecución. Pero esa ejecución no recayó sobre nosotros. Éramos tú y yo los que merecíamos estar ahí. En esa cruz, Cristo no solo nos absolvió de nuestros pecados, sino que Cristo en su resurrección firmó un sello para un nuevo acuerdo entre Dios y la humanidad, donde tú y yo ya no pagaríamos el precio que merecíamos pagar por nuestros pecados. El día del Señor, el día del juicio, se cumplió en la muerte de Cristo en la cruz. Fíjate esto. Se cumplió en la muerte de Cristo. Mira Romanos 8, capítulo 8, versículos 3 y 4. Dice: Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que tenemos nosotros, pecadores. Y en ese cuerpo Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, ya que ya no seguimos nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Y Jesús, esa ejecución, una vez que fue castigado con todo el peso de la justicia de Dios recayendo sobre él, se sintió satisfecho de haber cumplido su propósito, de haber cumplido su misión, de haber sido fiel hasta el final. Y dijo: consumado está, hecho está, lo logré, lo acabé, vencí al pecado, vencí el juicio, está completo. ¿Lo crees? Amén. ¿Lo crees? Aún más allá, quiero decirte algo: creerlo no es suficiente. Hay algo que complementa el creer. En Apocalipsis, este mismo versículo que estábamos leyendo, el versículo siguiente, el versículo 11 del capítulo 12, dice, y hablando de los que seguimos al Espíritu, dice: ellos lo han vencido al acusador por medio de la sangre del Cordero. Eso es lo primero. Y lo segundo, por el mensaje del cual dieron testimonio. No valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. Y
Y eso es lo que quiero decirles hoy, para que tú y yo podamos experimentar la victoria de Cristo. Quienes están en batallas hoy en día, quienes están pasando circunstancias en que necesitan que el Señor venga de tu lado y te ayude a vencer. Necesitas entender esto. Para experimentar la victoria de Cristo en tu vida, tienen que ocurrir dos cosas. Lo primero es creer, aceptar y recibir lo que Jesús dijo e hizo y envió a hacer como una verdad absoluta. Sin términos medios, sin intentar caer bien, torcer, para acomodar. La verdad es que somos pecadores. Fuimos juzgados, fuimos condenados a muerte, pero Cristo asumió ese castigo sobre él. La verdad es que Él venció el pecado, que nos limpió, y ahora podemos presentarnos. Gracias a eso podemos acercarnos al Padre y presentarnos libremente, sin ninguna condenación. Si crees eso de todo corazón, estás convencido hasta los huesos, ya hiciste la primera parte. Ya hiciste la primera parte. La segunda, ahí está saliendo. La segunda, primero créelo. Segundo, demuestra que lo crees. Demuestra que lo crees, proclamándolo y viviendo para Él. La Biblia dice que tu vida será la evidencia que comprobará si creíste en Dios o no. Esto dice la Biblia. Mira Santiago capítulo 2, versículos del 21 al 24. Dice: ¿no fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo? ¿No recuerdas que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves, su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Así se cumplió lo que dicen las Escrituras. Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Incluso lo llamaron amigo de Dios. Como puedes ver, se nos declara justos a los ojos de Dios por lo que hacemos y no solo por la fe. Cristo ya hizo su parte. Él venció al pecado. Él venció la muerte. Él resucitó. Él estableció un nuevo acuerdo entre Dios y la humanidad. De arriba hacia abajo. El velo se rasgó. Puedes entrar a la presencia de Dios. Ahora, esa victoria que necesitas tanto en tu vida implica que tú también hagas tu parte. Decir la verdad. No quedarte callado. Vívelo. Vívelo. Entonces, ocurrió el día del Señor, cuando Cristo murió. Ocurrió ese juicio. Pero el día del Señor, quiero que me entiendan esto, viene en dos partes. El día del Señor viene en dos partes. La primera fue en la venida de Cristo. Para la segunda, y esto fue lo que no supieron entender los profetas, lo que no supieron entender los judíos de ese tiempo, los religiosos de ese tiempo, que el día del Señor viene en dos partes. El primero ya se dio, el primer juicio se dio en la cruz. Y la segunda parte será cuando el Señor derrote por completo a todos sus enemigos en la batalla final que tanto anhelamos cuando Él vuelva. Aquí dice que cuando sea el día del juicio final, Cristo, como habla Él de sí mismo, el alfa y el omega, el principio y el fin, el que lo inicia y el que lo acaba, el creador y el consumador, a quienes hayamos creído y vivido para Cristo, ya pasamos por ese primer juicio. Porque el castigo recayó sobre Él. Así que no seremos juzgados así. Y creer, si podemos decir, como a partir de cuándo se me considera creer y demostrar. Así como bueno, yo creo, pero no sé si lo estoy demostrando. ¿Qué se considera? ¿Qué podríamos decir? ¿A partir de cuándo? ¿Cuánto tiempo tengo para demostrarlo? ¿Me entiendes? Hay un ejemplo muy claro en la Biblia de cuánta gracia hay para empezar a demostrarlo. Pregúntale al ladrón que fue condenado al lado de Jesús, el que creyó en Él, no el otro. Y no solo creyó,
lo demostró defendiendo a Jesús frente al otro ladrón, públicamente. Una cosa es cómo te sientes viviendo para Cristo y la otra cosa es qué dice la Biblia. El mundo llama. La cultura religiosa nos ha enseñado que solo se trata de portarse bien. Pero hoy vengo a decirte la verdad. Todas las otras religiones enseñan a portarse bien. Todas las otras filosofías enseñan a portarse bien. Jesús nos mandó a hacer 4 cosas: a proclamar la verdad, a ser discípulos, a orar por los enfermos y liberar a los oprimidos por el diablo. Y si de paso te portas bien, será porque todo lo anterior lo haces amando a Jesús. ¿Quiénes me conocen? ¿Saben cuánto me gusta hacer parrilla, no? Amén, dice. Hay algo ahí acerca de... Claro, hay algo acerca de prender el fuego, de encender el fuego y controlar la temperatura de la carne que me fascina. Y con el tiempo, los que ahí en el paseo les gustó, recibí varios, espero que no porque soy el pastor, me hayan llegado a los cumpleaños, sino porque de verdad les gustó. Con el tiempo he ido como afinando todo eso, pero no sirve de nada de que yo se los diga aquí o por el streaming ahí los que están escuchando, si no vienen a mi casa a probar la parrilla que yo hago. Incluso me encanta tanto y estoy dispuesto a sacrificar tanto para hacer una buena parrilla que en el último paseo mi caja china con parrilla hasta se terminó de quemar. Se incendió mi caja china. Y eso me hizo pensar que hay personas que han servido en la iglesia y a veces sienten que ya contaron su testimonio, que ya sirvieron, o que ya vivieron el tiempo, ese primer paso de hablarle a sus amigos o a la familia de Cristo, y se sienten conforme de que al menos sus más cercanos saben que son cristianos. Quizás se sienten como esta cajita china, que ya la quemaron hasta que se desgastó y dijeron, bueno, ya se quemó, ya cumplió su propósito temporal. Pero quiero decirles algo, no nos quedemos en el pasado. Fue el pasado. Hay muchos cristianos que se quedan en la cruz, en que Jesús murió. Pero déjame decirte que ni siquiera Jesús se quedó en la cruz. Ni siquiera Él se quedó en la cruz. Él venció la muerte y Él resucitó. Y si la Biblia dice que si Él resucitó, entonces tú y yo también hemos resucitado con Él. Para mí, esa parrilla quemada, esa caja china quemada, no significa que ya no voy a hacer más parrillas. Significa que es tiempo de una parrilla más grande. Quiero decirles algo, querida familia, si tu testimonio, si tu vida espiritual se siente quemada, que ya todos la escucharon, que ya quemaste el último cartucho, no te conformes con que ya diste todo en el pasado, no te quedes en la cruz, resucita junto con Cristo. Resucita junto con Cristo. Es tiempo de empezar a dar nuevos pasos de fe, a proclamar el Evangelio, a encontrar una nueva historia, a salir a buscar nuevos enfermos por los cuales orar. Es tiempo de vivir para el Señor y salir a obtener un testimonio más grande para seguir engrandeciendo el nombre de Cristo. Yo me quedé con este versículo de Santiago que dice, su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe sea completa. Así que ya no temamos de quedar bien o mal frente a la gente hoy. Si algo podemos entregarle al Señor y empezar a vivirlo ya, es nuestra reputación. A que nos miren diferente, a confrontar la vida y el mensaje de Jesús con nuestras propias vidas.
Y cuando hagamos eso, ahí recién vas a saber para qué naciste y vas a empezar a vivir y sentirte pleno de que estás en el riel de la voluntad de Dios avanzando. Nuestra vida adquiere un nuevo sentido. Ya no vivimos para nosotros, para cumplir nuestros propios sueños egoístas y temporales que van a quedar en el olvido. No, vamos a vivir para Él, un propósito eterno. Así que en un día como hoy, no nos celebramos que, ay, el Señor me rescató a mí del infierno. No, en un día como hoy celebramos que Cristo fue el que resucitó, que Cristo es el Salvador de la humanidad, porque no se trata de nosotros, se trata de Él. Hoy celebramos su muerte, celebramos que Él pagó el precio por nuestros pecados y sí, venimos rendidos a Él y cautivados por su amor, pero Él no se quedó ahí, Él resucitó. Hoy celebramos la resurrección. Celebramos la resurrección. Queridos amigos, Él quiere usar tu vida para demostrar su poder. Él quiere llenar tu boca para que proclames el evangelio. Él quiere llenar tus manos para que cuando ores por un enfermo y digas, Espíritu Santo, ven, esa persona sea golpeada con el poder de Dios. Esa persona sea sanada, sea liberada, su vida cambie, las adicciones huyan. Dios quiere usarte así para que cuando tú pases, el reino de las tinieblas huya, porque el poder de Dios se manifieste a través de ti. Hoy celebramos, podemos acercarnos al Padre, vivir el propósito y decir, Señor, yo me entrego abandonadamente, por completo, a ti. Tú lo mereces todo. No se trata de mí, se trata de ti, Señor. Y hoy vivimos apasionadamente, elegimos retomar nuestra pasión y comenzar a vivir otra vez para Él, con todo lo que somos. Y si nunca lo has hecho, es el tiempo de decir, ya entiendo. Y si lo habías dejado de hacer de alguna forma, entonces es el tiempo de decir, ya no me voy a quedar en la cruz porque Cristo no se quedó en la cruz. Voy a resucitar junto con Cristo y voy a caminar en la realidad del reino de Dios. Así que quiero animarlos a todos que nos pongamos de pie y celebremos la resurrección. Celebremos. Vamos a decir, Padre, vivo para ti. Y quiero animarlos a que todos cierren sus ojos, no dejen que nada los distraiga. Este es un tiempo en que vas a reconocer este conflicto dentro tuyo, este conflicto de mi carne, de mis sueños, de mi propósito, de lo que yo quiero versus el propósito de Dios. Y ahora es el momento de que tu yo quede junto, que quede ahí, que muera, pero que resucite, que junto con Cristo, la nueva creación, esta persona que va a avanzar en el reino de Dios, esta persona que va a cumplir el propósito que Dios tiene para él. Es tiempo de despertar y reaccionar, que no eres rechazado, no eres rechazada, que el Padre te ama. Así que Espíritu Santo, ven con tu poder ahora, ven con tu poder, Señor, y nos rendimos a ti, Señor. Nos rendimos por completo, no por partes, Señor. Hoy elegimos rendirnos por completo y vivir para ti, Dios. Venimos tal cual somos, con todo lo bueno, todo lo malo y todo lo feo que tú conoces, Señor, y que tú ya no nos miras según nuestros pecados. Tú ya no nos miras según nuestros errores. Esos errores quedaron clavados en la cruz. Esos errores murieron, fueron juzgados, y el pecado que nos tentó, que nos quiso llevar a la muerte, fue condenado, fue juzgado y perdió ante Cristo.
Y Padre, y en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, por fe nos levantamos otra vez, junto contigo. Por fe ahora elegimos no solo creer, sino, Padre, delante tuyo, a comprometernos a llevar nuestras acciones junto con esa fe. A juntar, como dice Santiago, que nuestra fe y nuestras acciones actúen en conjunto. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y si alguien necesita expresar físicamente su rendición y extender sus manos hacia adelante como una forma de decirle, Padre, de verdad ya no yo, ya no yo, ya no yo, Señor, ya no yo. Y cuando yo me rindo, yo no me escondo, yo me rindo por completo. Yo digo, aquí estoy, Señor, y tómalo todo. Así, Señor, físicamente te expreso mi rendición completa. Así que en el nombre de Jesús, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. En el nombre de Jesús, gracias a tu muerte y resurrección, Señor, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo decimos y lo creemos de corazón. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Gracias, Señor, gracias.